Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online, hoy 22 de junio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La ley inmutable del juicio. La cita la encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 2, donde Jesús dice lo siguiente: porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medida. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tanta sabiduría que encontramos en tu palabra. Es obvio que necesitamos que tú nos dirijas, que tú nos instruyas, que tú nos corrijas, que nos adviertas y que nos ames como solo tú nos puedes amar, con todo el amor y la responsabilidad que un Padre Celestial como tú nos puede ofrecer y nos puede amar de esa manera. Honestamente, tu palabra dice que a los que tú amas, disciplinas. Y realmente esta es una palabra de advertencia y de disciplina para nosotros. Ayúdanos a recibirla como tal, con el amor que tú la has dejado para nosotros. Te lo pedimos para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ver el devocional de hoy. Estamos hablando, recuerden, de la ley inmutable del juicio. Entonces, nos dice el hermano Oswald Chambers lo siguiente: esta declaración, es decir, cuando Cristo dijo, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Bueno, esta declaración no es una mera teoría, nos dice el hermano, ¿verdad? Sino que es una ley eterna de Dios. A veces nosotros no pensamos en que Dios nos ha dado leyes espirituales y reconocemos con facilidad las leyes naturales, ¿verdad?, de la vida. Sabemos, por ejemplo, la ley de la gravedad. Bueno, uno no tiene que ser creyente para entender que la ley de la gravedad es una ley que Dios ha creado en nuestro planeta, funciona y nadie la puede evitar. Bueno, es tan necesario que nosotros reconozcamos y entendamos que el reino de Dios también tiene leyes espirituales, leyes del reino. Entonces, esta ley inmutable del juicio es una de ellas. Dice: aquel juicio con que tú emitas será el juicio con el que tú serás juzgado. El hermano quiere que entendamos que hay una diferencia entre la venganza y la retribución. Que la venganza, recordemos que la palabra nos dice, Dios nos dice que le pertenece a Él, ¿verdad? Él es el que va juzgando correctamente en el tiempo debido y considerando todo lo que Él tiene que considerar. Incluso hay un día de juicio al cual estamos caminando en todos cada día. ¿Ok? Entonces, cuando la palabra dice que nosotros no debemos de vengarnos, que la venganza es de Él, está hablando de un juicio, pero aquí, en cuanto a la ley inmutable del juicio, está hablando acerca de la retribución. Algunos lo conocemos como la ley de la siembra y la cosecha, ¿ok? Pensemos en esto. Dice: Jesús dijo que la base de la vida es retribución. Es decir, que con la medida con que medimos, se nos medirá. Entonces, aquí viene un jalón de orejas. Nos dice el hermano: si has sido hábil e inteligente o presto o pronto para encontrar fallas en los demás, ¿y quién de nosotros no es culpable de esto? Todos somos culpables de esto, ¿verdad? Entonces Él nos dice: recuerda que esta será exactamente la manera en que serás medido. Recordemos,
la siembra y la cosecha. Dice, la forma en que tú pagas es la manera en que la vida te retribuirá. Ok, nuevamente estamos hablando en que tal como nosotros nos comportamos, tarde o temprano ese comportamiento regresará a nosotros, porque es una ley que el Señor utiliza aún como para mantenernos a nosotros en nuestro lugar, y Él se encarga del juicio. Fíjense, dice, esta ley eterna obra desde el trono de Dios sobre nosotros. Y deben cada uno de ustedes ir al Salmo 18, 25, 26, donde encontraremos que para aquellos que somos misericordiosos, vamos a decir, entonces vemos todo lo que Dios hace a través de ese lente. Porque lamentablemente nosotros juzgamos de acuerdo a la perspectiva que tenemos de la vida. Por esto es que necesitamos el juicio justo de Dios. Por eso es que necesitamos volver a nacer. Porque como hemos heredado de nuestros padres desde el huerto del Edén una naturaleza pecaminosa que tiene todo al revés, que tiene el yo por encima y que siempre está buscando lo que le conviene. Entonces siempre tenemos una manera de juzgar a otros a través de lo que nosotros pensamos y no lo que Dios piensa. Y nos pensamos que no somos culpables y pensamos que nosotros somos mejores que otros cuando no es así. El hermano nos recuerda que el apóstol Pablo registra en el 2 capítulo de la carta a los Romanos algo sumamente interesante. Claro que el contexto lo encontramos en el capítulo 1 de Romanos, donde el apóstol Pablo está como declarando que toda la humanidad ha conspirado contra Dios, que estamos en lo que es como una guerra cósmica y que todo ser humano es culpable, que Dios tiene como hacer juicio perfecto contra toda la tierra. Entonces, Él les habla a sus hermanos los judíos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que los gentiles, es decir, todos los que no son judíos, que esos sí son pecadores, han nacido pecadores fuera de la elección, fuera de la nación de Israel. Entonces los judíos se sentían superiores en este momento, equivocadamente superiores, como que ellos no eran pecadores como el resto del mundo. He ahí la ley inmutable del juicio, la retribución que recibimos inmediatamente. Fíjense en Romanos capítulo 2:1 dice, lo aplica de forma aún más concreta. Aquel que critica a otro es culpable de lo mismo. Claro, porque si nosotros lo podemos identificar en otros, es que tenemos conocimiento de que ese comportamiento está mal. Entonces dice, Dios no contempla solo el acto en sí mismo, digamos, un comportamiento, algo que ya hemos llegado a hacer, sino también que Él contempla y Él conoce al hombre y conoce la posibilidad de cometerlo, de cometer todo acto pecaminoso. Él sabe que todos somos capaces de lo peor, y si no hemos cometido el peor acto, esto ha sido simplemente por la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces el hermano nos pide aquí que seamos sinceros, que reconozcamos que muchas veces nosotros no creemos las declaraciones de la Biblia. Por ejemplo, creemos de verdad la declaración que dice que criticamos en otros aquellas mismas cosas de las que nosotros somos culpables. Bueno, muchos de nosotros no nos vamos a poner a pensar en eso, porque estamos demasiado ocupados pensando que todos los que nos rodean tienen fallas, pero que nosotros realmente no las tenemos. Entonces dice aquí el hermano, la razón de que veamos hipocresía, engaño y falta de genuinidad está
en que estos mismos defectos están en nuestros propios corazones. Por eso es que los podemos reconocer, ¿verdad? Qué fácil se hace detectar el engaño, la falta de transparencia, los defectos en las personas que nos rodean. Pero no nos damos cuenta que los detectamos porque es también nuestra naturaleza. Entonces dice nuevamente el hermano, la mayor característica de un creyente es la humildad. Esta humildad es reconocer quiénes somos delante del Señor, incluso delante de otros. Saber que en nosotros no hay nada bueno. Si no fuera porque Cristo murió en nuestro lugar, si no fuera porque el Padre nos ha llenado con su Espíritu Santo, nada bueno. Si nosotros reaccionamos de manera correcta, si nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, si nosotros tenemos algún comportamiento digno de cualquier tipo de admiración, todo se debe a que la naturaleza de Cristo está en nosotros. Entonces dice nuevamente que la mayor característica por esto de un creyente es la humildad, tal como se evidencia al poder decir de manera honrada y de manera humilde, sí, todo esto, lo que veo en otra persona, el orgullo, la falta de humildad o todo lo que veamos en otras personas, dice, y aún otros muchos defectos se habrían desarrollado en mí si no fuese por la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora, como dije, si no somos la peor persona que conocemos, si no somos estas personas que están en una prisión por haber asesinado a otras personas, si no somos esa persona, no es porque esa habilidad no existe en nosotros. No es porque el odio o lo que sea que haya llevado a esa persona a cometer esos crímenes, no es porque esa semilla, esa simiente no estaba en nosotros, porque ciertamente estaba en nosotros. Pero ahora, aquellos que hemos recibido la salvación por gracia, no por algo que hemos hecho, no porque merecíamos, no porque éramos diferentes que las personas que están ahora mismo en un lugar como una prisión, culpables de haber hecho las cosas más horribles del mundo. De todo lo que nosotros nos podemos imaginar, éramos capaces. Y separados de Dios, somos capaces. Entonces, por ello no tengo derecho a juzgar. No tenemos derecho a decir, mira, estas personas, yo jamás sería así. O mira cualquier cosa. Porque si no lo somos, es por gracia y por misericordia. Por lo cual Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Entonces dice el hermano que Jesús venía a decir lo siguiente, si juzgáis, seréis juzgados exactamente de la misma manera. Si nosotros le tenemos a las personas un estándar súper alto, bueno, eso también nosotros lo viviremos. En cualquier etapa de nuestra vida y en cualquier lugar nos encontraremos ante la misma demanda que nosotros le ponemos a otros. Entonces nos pregunta el hermano, ¿quién de nosotros osaría estar delante de Dios y decir, Dios mío, júzgame como yo he juzgado a otros? Bueno, sabemos lo injustos que somos con otros, porque no conocemos las situaciones completas de las personas y pasamos juicio tan rápidamente y muchas veces por nuestro estándar, ni siquiera por los estándares del Señor. Sabemos que el Señor ha venido por los perdidos, que Él ha venido a rescatarnos de la ira de Dios que nos correspondía a cada uno de nosotros por haber pecado contra el Señor. ¿Quién de nosotros no ha nacido y ha sido de lo mejor entre los mentirosos, entre los
que exageramos las cosas, entre los que deshonramos el nombre del Señor, entre los que no nos han importado los pobres ni las personas que han necesitado de nuestro tiempo. ¿Quién de nosotros no ha tenido más ropa de lo necesario en su closet o ha tenido más dinero de lo que necesitaba en sus cuentas y de todas maneras se ha ido a dormir tranquilo, como que el mundo no necesita lo que nosotros tenemos? ¿Queremos realmente que Dios nos juzgue como nosotros juzgamos a otros, con tan poca paciencia y con tan poco amor? No creo, ¿verdad? Dice, infinidad de veces hemos juzgado a otros como pecadores, como si nosotros no lo fuéramos, como si nosotros tuviéramos algo especial, elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y sí, la palabra nos dice eso, pero ciertamente no es para que nosotros nos pensemos especiales, porque no hay nada en nosotros que motivó a Dios a tomar un paso de misericordia. Entonces dice, si Dios hubiese de juzgarnos de la misma manera, como tristemente nosotros juzgamos a otros, iríamos de cabeza al infierno. Y esto jamás lo deberíamos olvidar, porque si no, siendo cristianos, teniendo el mensaje que tiene poder para salvar, en lugar de ser personas que ofrecen misericordia y que ofrecen esperanza a otras personas, entonces les ponemos un estándar y los juzgamos como si nosotros no reconociéramos que fuimos pecadores rescatados por gracia y misericordia. Dice, pero Dios nos juzga sobre la base de la expiación maravillosa por la cruz de Cristo. Y esa es nuestra única esperanza y es nuestra certeza, nuestra esperanza viva, como dice la palabra. No tenemos que tener temor de que Dios va a echar para atrás, porque Él no es hombre para mentir. Si Él realmente nos ha justificado, como dice la palabra, por gracia mediante la fe, como vimos con el padre Abraham en Génesis 15:6 y luego vemos en Romanos y en Gálatas que Pablo lo reitera. Y este es el mensaje de toda la Biblia, desde el huerto del Edén, cuando el Padre intervino después de que Adán y Eva pecaron. ¿Recuerdan? El Padre intervino en Génesis capítulo 3, versículo 14. Él comenzó a condenar a todos los que participaron en la caída, empezando con la serpiente física y luego la serpiente espiritual en el versículo 15. Y todo esto nació del corazón de Dios. Esto no fue nada que Adán y Eva pidieron, ni que se arrepintieron, ni que Dios tuvo que hacer algo por ellos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para tener una vara tan alta como que pareciera que ni siquiera Dios podría perdonar a las personas que nos rodean? Entonces, tenemos un gran jalón de orejas hoy y estoy segura que cada uno de nosotros que estamos escuchando necesitamos este tipo de exhortación, este tipo de disciplina. Así que espero que haya caído en tu corazón, como ha caído en mi corazón, como una exhortación y como un acto de amor de un Padre que nos ama y no quiere que nosotros sigamos viviendo en una manera que no lo representa bien y que no place su corazón, ¿verdad? Entonces, bueno, veamos el título de mañana. Se llama, el título dice, experimentado en quebranto. Bueno, los que conocemos la Biblia podemos ya pensar en el capítulo 53 de Isaías, ¿verdad? Donde sabemos que por todo lo que Cristo pasó, Él, nuestro perfecto sustituto, Él, nuestro Salvador y Redentor, el primogénito y nuestro hermano mayor, ¿verdad? Por todo lo que Él experimentó, nosotros hemos sido salvos. Así que bueno, espero que Dios nos perdone y que obre en nosotros esa misericordia que otros necesitan recibir también. Bueno, les deseo un lindo día, que mediten bastante en lo que hemos escuchado y bueno, hasta mañana y que Dios los bendiga.